Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a profundizar un poco más sobre el concepto de software libre y sus beneficios. Esta sería una segunda parte. Si no vieron nunca el concepto de software libre, les recomiendo ir al primer video en donde se habla de cuál es el gran beneficio del software libre para las comunidades. Igual vamos a repasar algunos de los conceptos que trabajamos en ese primer material. Bueno, para empezar, siempre cuando hablo de software libre, repito la definición de software, porque claro, es una palabra que está en inglés y no le es familiar a la gente que no se dedica a informática, ¿no? Cuando hablamos de software, hablamos de la parte intangible, lo que no se puede tocar en un sistema informático, ¿sí? Es decir, un celular, un televisor inteligente, una computadora, una notebook, una netbook, una tablet, un lavarropas. Todos estos sistemas, además de tener el equipamiento que es el hardware, tienen un programa o un conjunto de programas que es el software. Entonces, las personas que crean el software pueden decidir si su software, sus programas, pueden ser copiados libremente, si pueden ser modificados y si pueden ser compartidos con las modificaciones, o si van a ser comercializados de la manera tradicional, ¿sí? Que es el producto cerrado se vende por unidad y las personas pueden usarlo, pero no pueden ver cómo está hecho ni modificarlo. Entonces, cuando un programa es libre, ¿sí? Pertenece a este conjunto que es el software libre, su licencia, es decir, el texto que acompaña el software, que dice qué permisos tienen las personas que lo van a usar, brinda 4 libertades. La libertad de usar el programa con cualquier fin, la libertad de ver cómo está hecho, para lo cual se necesita acceder al código, es decir, al programa, ver qué órdenes le pusieron las personas que lo crearon, la libertad de modificar ese programa, agregarle nuevas funcionalidades, adaptarlo, cambiarlo de idioma, y la libertad de distribuir el programa modificado. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un programa es libre? Bueno, si estamos frente a un programa y queremos saber si es libre o no lo es, buscamos en la sección acerca de, por ejemplo, en donde se suele mencionar la licencia. Por ejemplo, acá estoy mostrando la licencia que muestra el software GIMP, que es un programa para dibujar, y dice: GIMP es software libre, puede redistribuirlo o modificarlo bajo los términos de la licencia pública general de GNU, etc. Bien. Y algunos ejemplos acerca de cómo este software beneficia a las comunidades. Uno es, por ejemplo, a través de la traducción a lenguajes o a idiomas que tienen una comunidad de hablantes no tan grande como para que las grandes empresas de software creen programas para ellos. Entonces, traducir el software libre al quechua, al aymara, al guaraní, es algo que pueden hacer solamente cuando los términos de la licencia permiten que ese software sea modificado. También se puede modificar un programa como para beneficiar a un colectivo, como personas que tengan determinada discapacidad, o por ejemplo personas que tengan daltonismo, y entonces un software que viene con colores que no se ven bien, uno puede contratar a alguien que programa, a un equipo de programadores y programadoras, y pedirles que se modifique ese programa para que pueda ser usado por personas, en este caso con daltonismo, o bueno, con distintas discapacidades. Cuando hablamos de los beneficios del uso del software libre, siempre mencionamos la soberanía tecnológica. ¿A qué nos referimos? A que en nuestro país se pueda decidir qué hacer con los datos, dónde almacenarlos, cuándo se puede acceder o no acceder a determinada información, de manera soberana, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando un país
una sociedad utiliza software creado por empresas extranjeras. Bueno, si el uso de ese software se generaliza mucho, como es el caso de los productos de Google, puede ocurrir esto que estamos viendo en la pantalla, en una noticia donde dicen que Google advierte a los usuarios de los nuevos Huawei, que es una marca china, que no usen sus aplicaciones, debido a las sanciones contra la compañía china por parte del gobierno de los Estados Unidos. Este tipo de cosas ocurren, y cuando todo un país, toda una sociedad está dependiendo de software creado en otro país, estamos no solo entregando nuestros datos, sino perdiendo libertad, ¿sí? La libertad de poder fabricar, por ejemplo, celulares en un país y que puedan usar todas las funcionalidades que los usuarios y las usuarias están necesitando. Vale la pena mencionar un concepto que se puede profundizar leyendo este libro que menciono acá abajo, Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, de la Fundación Vía Libre, en el cual se nos explica con muchísima claridad lo siguiente. Cuando tenemos un objeto tangible, ¿sí? Por ejemplo, esta lapicera, si yo esta lapicera se la doy a otra persona, yo me quedo sin la lapicera y la otra persona se queda con la lapicera. En cambio, cuando hablamos de objetos intangibles, de bienes intangibles, como sería una canción, por ejemplo, yo le copio la canción a otra persona, las dos personas tenemos esa canción. Cuando vendemos libros como un bien físico, como un objeto físico, ocurre que hay determinada cantidad de ejemplares, ¿sí? Por ejemplo, se imprimen, 100 ejemplares, y entonces el precio tiene que ver con la oferta y la demanda. Pero ¿qué ocurre cuando un libro es electrónico? Deja de haber escasez, porque ese libro yo se lo puedo vender a muchísimas personas y en ningún momento tengo un costo extra por esa reproducción, como sí lo había en los libros impresos. Entonces, si yo quiero repetir el mismo modelo, es decir, te vendo un libro electrónico a un precio, pero vos no lo podés copiar, sino que la persona que lo quiera leer tiene que comprármelo de nuevo a mí, estoy imitando la lógica del libro impreso, creando una escasez artificial. Lo mismo ocurre con la música, ¿sí? Cuando uno no podía hacer una copia, tenía que comprar un disco de vinilo, por ejemplo, había una escasez que tenía que ver con la cantidad de discos que se creaban. Y además un costo de elaboración de cada disco nuevo. En cambio, a partir de que la música puede circular por internet, deja de existir ese costo extra por unidad y deja de existir la escasez. Entonces, se genera esta escasez artificial. Y lo mismo ocurre con el software. Yo cuando creo un programa y se lo copio a todas las personas que se lo quiera copiar, no tengo ni un costo extra ni hay escasez de ese programa. Entonces, cuando hablamos de software libre y de cultura libre, hablamos de otra manera de ver la distribución de estos bienes que son intangibles. Otro formato, otro paradigma a través del cual se distribuye este software o estos bienes como serían las canciones o los textos. Bueno, ¿cuáles son entonces los beneficios del software libre? Uno muy importante es la transparencia. Como podemos ver el código, podemos ver cómo está hecho, qué hace exactamente el programa, podemos saber si cuida nuestros datos, si le manda una copia de todos los mails a alguien, a una empresa, si procesa todos los datos para obtener estadísticas, si toma las palabras claves para después darme publicidad, etc. Segundo, menor costo, es decir, no se pagan licencias. Yo puedo, si quiero, puedo contratar a alguien para que me personalice el software, le puedo decir a alguien que me agregue un logotipo, que me cambie los colores, que lo traduzca, pero lo puedo usar sin ningún tipo de personalización, así como lo descargo, lo uso y no pago licencias. Mayor seguridad, es decir,
como hay muchas personas colaborando en la elaboración del software, no existen, por ejemplo, los virus. Apenas existe un intento o un problema de seguridad, hay una gran cantidad de personas vigilando, controlando ese código que detectan los errores y los corrigen. Entonces, los bancos, por ejemplo, y las grandes organizaciones utilizan sistema operativo Linux cuando quieren aumentar la seguridad. El sistema operativo GNU Linux es un sistema operativo libre y que, por ejemplo, prácticamente no tiene virus. Por otra parte, algo que ya mencioné, la atención a la diversidad, ya que puedo personalizar el software libre, se puede hacer una traducción para una comunidad pequeña, se puede adaptarlo a personas con determinadas limitaciones. Independencia del proveedor. Si una empresa utiliza software libre para su funcionamiento o un organismo oficial y surge alguna falla de seguridad o una incompatibilidad con una nueva versión o con un nuevo hardware, puede contratar a cualquier proveedor. No queda esclavizado con la persona que elaboró el software originalmente. Soberanía tecnológica, que esto es lo más importante. El software libre nos brinda la posibilidad de decidir por lo que una región necesita. Genera trabajo local, no nos condiciona y permite que seamos libres ante imposiciones culturales de otros países. En cuanto al uso de software libre en educación, en ámbitos educativos, cuando trabajamos con grupos de estudiantes o en todos los niveles, ¿no? Seguimos enseñando que el conocimiento se construye y se comparte. Enseñamos que es importante utilizar software legal y no enseñamos a piratear, a copiar software, porque esto es algo que ocurre bastante habitualmente, que una persona al aprender a usar un programa en su escuela, en su universidad o en el club o en algún lugar al que asiste, claro, lo quiere tener en su casa después, pero ¿cómo hace si no lo puede comprar? Porque, por ejemplo, es una persona con bajos recursos, bueno, lo termina copiando. Entonces, cuando utilizamos en instituciones vinculadas con educación software libre, permitimos que nuestros y nuestras estudiantes utilicen el mismo software en su casa. Y por último, y algo que me parece un gran valor del software libre, es que enseña a pertenecer a una comunidad, enseña realmente el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo.